Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias a Dios, ya es viernes, ya estamos a 16 de julio y su amigo Edgar Pulido les manda un cordial saludo, dándoles las gracias por otra vez estar con nosotros. Hoy estamos concluyendo ya este curso del libro del profeta Daniel. Hoy vamos a hacer un resumen de este libro. Fueron 22 clases, aunque esta clase o lecciones, como querramos llamarle, la vamos a tomar como una lección, la lección 23, pero lo que vamos a hacer hoy es hacer un resumen completo del libro. Yo creo que es importante que lo hagamos, que tengamos el contexto general del libro, quién fue Daniel, quién fueron sus amigos, qué fue lo que Dios hizo a través de Daniel, todas estas revelaciones que tuvo Daniel, todo este fundamento que nos dio para que nosotros ahora podamos entender más la palabra de Dios, la Biblia. Y pues creo que hemos aprendido mucho. Si has estado acompañándonos en todas estas lecciones del curso, pues yo creo que has recibido bendición. Si no, pues están todas grabadas, aquí las tenemos grabadas en YouTube, en nuestra página oficial de Jesucristo Gobierna. Puedes verlas, gloria a Dios. Cada clase pues en promedio durará 1 hora. Pues yo te lo recomiendo, es importante que aprendamos de la palabra de Dios. Pues muchas gracias. Para este resumen del libro de Daniel voy a leer un pasaje que se me hizo muy interesante de este libro, que consta de 12 capítulos, pero tomé el capítulo 6, versículos 5 al 13, que me gustaría que leyéramos, que me acompañen allá con sus Biblias. Si no tienen, pues bueno, solamente escuchemos. Pero lo tomo, este pasaje, ahorita les comento la razón por qué considero este pasaje importante para hacer este resumen. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 6, versículos 5 al 13, y vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Primero leemos, dice así la palabra de Dios. Daniel 6:5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ya era una costumbre para Daniel la oración. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, y le dijeron: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Gloria a Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este día, en este viernes.
Te queremos dar la honra y la gloria, bendecir tu nombre, darte gracias por este curso que estamos terminando el día de hoy. Gracias por la bendición, por el aprendizaje, el conocimiento que nos has dado en tu palabra, Señor, las revelaciones, todo lo que nos has enseñado a través de la vida del profeta Daniel, todo lo escrito, Señor. Queremos darte las gracias, pedirte, Espíritu Santo, que tú nos sigas dando sabiduría, iluminación, entendimiento en todas estas revelaciones, las cuales nos hacen mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores en el cuerpo de Cristo, para ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y queremos seguir aprendiendo de la misma. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues otra vez, bienvenidos sean todos y gracias a Dios por su compañía. Y ¿qué aprendimos de este libro del profeta Daniel? Terminamos la semana pasada con los 12 capítulos de los cuales consta este libro, por lo que hoy decidí tomar este texto que se me hace importante para concluir con un resumen del libro. ¿Por qué tomé este texto? Este pasaje nos habla de, entre otras cosas, varias enseñanzas podemos sacar de este pasaje, que nos habla de uno de los muchos ataques que sufrió Daniel por parte de Satanás, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad, dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6. Sabemos que nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra demonios, contra Satanás mismo, contra este ser caído que ha engañado al hombre. Dios lo ha permitido, pero que estamos actualmente en guerra en contra de él. Entonces por eso nombramos a Satanás. Satanás fue el que motivó a estos hombres a ponerle un pie, en este caso, al profeta Daniel. Fue un ataque directo de Satanás. Él es el acusador, también la palabra lo llama el acusador. Satanás significa el adversario de Dios, y fue uno de los muchos ataques que tuvo contra el profeta Daniel. ¿Qué hizo? Bueno, pues reunió, dice ahí, a todos los gobernadores de las tinieblas, pone ahí todos sus niveles que tenían, y que representan en este caso a las mismas potestades demoníacas que existen, los mismos niveles de demonios, y a ellos les surgía deshacerse del profeta Daniel. ¿Por qué? Porque para ellos era un dolor de cabeza, ya que Daniel era un hombre de oración. Hemos aprendido que era todas las virtudes que tuvo este hombre Daniel. Era un hombre íntegro, era un hombre de oración, oraba 3 veces al día, era un hombre comprometido con Dios, era intachable. Ahí lo dice la misma escritura, que ellos mismos ahí en el versículo 5 dicen: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, era íntegro en su relación, en este caso, con el rey de los medos y de los persas. Anteriormente con el rey Nabucodonosor, pues no se le había encontrado nada en contra de él, era intachable, y por eso dice, pues no le vamos a encontrar ningún error si no lo encontramos, si no lo fastidiamos con respecto a su relación que tiene con su Dios, o con respecto a las leyes que él obedece con respecto a su Dios. Y eso fue lo que hizo en este caso Satanás, al instruir ahí a sus demonios para que le metieran el pie, en este caso, al profeta Daniel.
Eh, Repito, este Daniel era un dolor de cabeza para ellos, ya no sabían cómo quitárselo de encima. Entonces, Dios, conforme a todo lo que hizo el profeta Daniel, conforme a toda esta integridad, era un hombre intachable, pues Dios lo pudo utilizar para mostrarle, para revelarle varias profecías que se cumplirían en el tiempo del fin, en el tiempo futuro. Esas mismas profecías tienen que ver con la misma destrucción del mismo Satanás al final de los tiempos, como lo hemos aprendido en este libro. Este libro de Daniel es uno de los libros proféticos más significativos, más importantes del Antiguo Testamento, a pesar de que es un libro pequeño comparado con otros libros de otros profetas. Este libro de Daniel solamente consta de 12 capítulos, que si los comparamos, por ejemplo, con otros libros de otros profetas mayores, como es el caso de Isaías, este libro está compuesto de 66 capítulos, o sea, un libro 5 veces más grande si lo vemos desde el punto de vista de capítulos, más de 5 veces más grande que el de Daniel. O por ejemplo, si vemos el libro de Jeremías, que consta de 52 capítulos, que a pesar de que con 52 capítulos, el libro del profeta Jeremías es el libro más extenso de los libros proféticos del Antiguo Testamento, ya que consta de 1364 versículos. Es el más grande de los libros de los profetas del Antiguo Testamento, aún más grande que el de Isaías en cuanto a versículos. O si lo comparamos, por ejemplo, con el libro del profeta Ezequiel, que tiene 48 capítulos. Entonces, aunque es un libro corto, es suma importancia en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Daniel, pudimos estudiar que es un libro que está muy ligado al libro del Apocalipsis, ya del Nuevo Testamento, ya que ambos libros usan los mismos símbolos. Recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces van muy paralelos, tanto el libro del profeta Daniel como el libro del Apocalipsis. Traen símbolos y profecías que son paralelas. Hemos visto que solo 2 capítulos del libro del Apocalipsis no contienen algún trasfondo del libro del profeta Daniel. Ambos libros pues se escribieron con una diferencia de tiempo de 700 años. El libro del profeta Daniel se escribió en el año 600 a.C. aproximadamente, y el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en el año 95 aproximadamente, también después de Cristo. Entonces tienen una diferencia de aproximadamente 700 años. Las visiones que tuvo el profeta Daniel, como la imagen de la gran estatua, o de la imagen que vio en ese sueño el rey Nabucodonosor, las 4 bestias, los ángeles mensajeros, la descripción que se da de la gloria de Dios en el libro de Daniel, son muy similares a las visiones que recibió el apóstol Juan, que están descritas en el libro del Apocalipsis. Por eso los dos libros están muy ligados y son base el uno para el otro. Para poder entender el Apocalipsis tenemos que entender también el libro del profeta Daniel. Este libro fue escrito, dijimos, durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. Eso fue aproximadamente en el año 600 a.C., cuando los babilonios, al mando de su rey Nabucodonosor,
atacaron Jerusalén, la conquistaron, se llevaron cautivos a muchos israelitas, mataron a muchos otros, destruyeron Jerusalén y destruyeron el primer templo de los judíos, que se le llamó el templo de Salomón, construido por el rey Salomón, hijo del rey David. En ese tiempo, cuando fueron llevados cautivos, Daniel era apenas un joven de aproximadamente 15 años, cuando fue llevado prisionero a Babilonia, junto con otros 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que comentan los historiadores que probablemente eran primos hermanos. El libro de Daniel fue escrito en 3 diferentes idiomas, en el hebreo principalmente, en el arameo, y una parte de él también fue escrito en griego. En el tiempo que se escribió más adelante, también el griego fue parte de una parte importante, un idioma importante en toda esa zona del mundo, después con la llegada de los griegos como conquistadores con Alejandro Magno. Daniel aprendimos también que se trata de un nombre compuesto. Daniel viene, la primera parte de su raíz viene de Dan, que es uno de los 12 hijos de Israel, y que es también una de las 12 tribus de Israel. Significa juez, Dan juez, y él significa Dios. Entonces quiere decir, el nombre de Daniel significa Dios es juez, o mi Dios juzga, o Jehová es juez, o Jehová juzga, como lo querramos ver, amén, como nombre compuesto. Y efectivamente vemos que Dios ha juzgado y castigado a su pueblo Israel a través de las profecías que dio a través del profeta Daniel. Dios juzgó a su pueblo, vino un juicio de Dios de 490 años, las 70 semanas de Daniel, y Dios los juzgó los castigó por su rebeldía, por su idolatría, y Dios permitió que fueran conquistados, destruidos. La ciudad de Jerusalén fue destruida, sus templos también fueron destruidos. 2 de los templos judíos ya fueron destruidos, y fueron llevados cautivos y dispersados por todo el mundo, conforme a las profecías que se dieron en este libro. Y finalmente también se profetiza que el mismo Satanás será juzgado al final de los días. El mismo anticristo, levantado por Satanás, será juzgado en el fin de los días, en el fin del tiempo. Podemos ver también en este libro, haciendo el resumen, pues que Daniel venía de pertenecía a la nobleza de Israel, probablemente era un príncipe de Israel, una persona con estudios, preparada. Fue llevado cautivo a Babilonia, fue presentado en el palacio del rey, precisamente por esa nobleza que traía en su sangre, cuando fue deportado en el año 605 aproximadamente antes de Cristo, y su ministerio perduró durante todo el exilio babilónico, que fueron más de 70 años. La última profecía que escribió Daniel fue en el año 536 antes de Cristo, cuando ya aproximadamente el profeta Daniel tenía una edad de 85 años. Al ser llevados cautivos a Babilonia, que sabemos que históricamente fue la cuna de la confusión y de la idolatría mundial, con el primer anticristo que se levantó, llamado Nimrod. Ahí esto está en el libro de Génesis.
Ellos ahí cuando los llevaron, los cambiaron sus nombres tanto a Daniel como a sus tres primos, vamos a llamarlos primos. Esos nombres hebreos pues reflejan la devoción y adoración que tenían a su Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel, a Jehová su Dios, y a Daniel, por ejemplo, que significa Dios es mi juez. Le pusieron Belsasar, que significa Bel protegerá, que es Bel es uno de los dioses de los babilonios. Ananías pasó a ser Sadrach, que significa, Sadrach significa inspirado por Aku, que es el dios de la luna. Después Misael pasó a ser Mesac, quien pertenece a Aku, y Azarías, otro de los príncipes o demonios o ídolos de los babilonios, y Azarías pasó a ser Abednego, que significa siervo de Nego, que es el dios de la sabiduría de los babilonios. Al cambiarles el nombre por el de dioses babilonios, querían sus captores, en este caso, pues cambiar las convicciones que ellos tenían para reverenciar a los dioses paganos que ellos reverenciaban, que ellos adoraban. Entonces, esto nos enseña a nosotros como cristianos que no debemos de permitir que Satanás, que es lo que él quiere, y sus demonios nos conformen a este mundo y nos cambien nuestro nombre. Dios nos ha dado un nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la salvación que nos ha dado a través de Cristo, nos ha cambiado un nombre para Él, pero el mundo, Satanás, este mundo quiere darnos un nombre con el cual nosotros estemos apegados a este mundo, quiere darnos un nombre pagano, por lo cual no debemos de permitir, como lo hicieron Daniel y sus primos, que el Satanás nos engañe y nos convierta en personas lejanas de Dios, separadas de Dios, sin deseo de buscar a Dios, sin ánimo de buscarle, y con esto tener el fin, pues de que al final de nuestros días nos perdamos por la eternidad. Eso es lo que Satanás ha hecho con el hombre, cambiarle su nombre para hacerlo conforme a este mundo. Y dice la palabra en Romanos capítulo 12 que no nos conformemos a este mundo. La palabra mundo viene de la palabra cosmos, que significa la raza humana caída o la raza humana que vive en pecado, que vive en perdición o que vive engañada. Entonces no permitamos que Satanás nos cambie el nombre, no permitas que Satanás te ponga un nombre pagano. El libro del profeta Daniel, pudimos estudiar que consta de poderosas revelaciones de parte de Dios. Pudimos aprender que en este libro que los siervos de Dios, Daniel y sus primos, pues tuvieron grandes historias de luchas, sus historias fueron de entrega, de compromiso, de fidelidad a Dios, y también pudimos aprender en este libro las grandes respuestas de parte de Dios para ellos, en este caso para Daniel y sus primos. Y sobre todo aprendimos en este libro dos grandes profecías que veremos ahorita un poquito más adelante, que Dios le reveló a Daniel. ¿Cuáles son estas dos grandes profecías? Bueno, la profecía de los tiempos de los gentiles, que le fue revelada a Daniel, y también la profecía de las 70 semanas, que así se le ha llamado, las 70 semanas de Daniel. También la podemos llamar las 70 semanas de Israel, porque es una profecía para el pueblo o la nación de Israel, el pueblo elegido
por Dios. Amén. Elegido para traer al Mesías Jesucristo a este mundo. Amén. Y también el Dios utilizó a los hebreos, al pueblo de Israel, para darnos la Biblia, los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, todos ellos escritos por hebreos o por judíos. Haciendo un resumen, observamos que Daniel y sus primos de entrada nunca se contaminaron con las prácticas paganas de las naciones a donde fueron, a donde llegaron, y que esas naciones fueron los que los conquistaron. Nunca se conformaron o no se contaminaron con las prácticas paganas de estos pueblos. Esto también es un ejemplo para nosotros los cristianos, de cómo sí se puede vivir en este mundo, que es un mundo lleno de pecado, lleno de engaño, lleno de maldad, cómo sí se puede vivir en santidad en un mundo caído. Esto nos lo demostró tanto Daniel como sus tres primos. Y también podemos ver que para lograr esto, para vivir en esa santidad que Dios demanda y quiere para nosotros, que quiere en nuestras vidas, pues hay que pagar un precio. Amén. Todo tiene un costo, todo tiene un precio, y vivir en santidad, eso también tiene un precio. Amén. Entonces, como ejemplo de esto, pues tenemos que los tres primos de Daniel tuvieron que pasar por la prueba del horno de fuego, que aprendimos en este libro, por haberse negado a adorar a la estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Ellos no quisieron postrarse ante esta estatua, y la condenación era que todo el que no se postrara ante la estatua de oro tenía que ser echado al horno de fuego. Amén. Perdón. Ellos pasaron por esta prueba por no haberse postrado ante esta estatua de oro, y nos dice la historia que cuando fueron echados a ese horno de fuego, fueron rescatados ahí se presentó un cuarto varón en el horno de fuego, que el mismo rey pudo observar, y que este cuarto varón pues es una teofanía, es una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una teofanía, eso significa apariciones de Cristo desde la antigüedad, porque recordemos que Jesucristo es eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el alfa y es el omega. Gloria a Dios. Jesucristo es Dios, es el verbo de Dios hecho carne. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto es la segunda persona de la Trinidad de Dios, y es eterno nuestro Señor Jesucristo. También se le llama admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces Jesús se presenta y los rescata de ese horno de fuego. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles al Señor. No se postraron ante los ídolos, ante este ídolo hecho de oro. Gloria a Dios. Mucha gente se postra ante los ídolos. No fue el caso de los primos de Daniel. Ellos guardaron su amor a Dios, su adoración a Dios. Cumplieron con la ley de Dios que dice: no adorarás otros ídolos, no adorarás imágenes, ni ninguna cosa semejante que se asemeje o se quiera asemejar a Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Ellos no adoraron este ídolo, y por lo tanto fueron echados a ese horno de fuego, pero fueron librados por nuestro Señor Jesucristo.
También vimos que Daniel recibió la revelación de 2 sueños que tuvo el rey Nabucodonosor. El sueño de la imagen, que aprendimos que esa imagen representa los 4 imperios mundiales que existirían en ese tiempo, históricamente 600 años antes de Cristo. Esa imagen pues representaba 4 imperios que iban a gobernar este mundo en el tiempo futuro. Ya en nuestro caso pues gran parte de ese tiempo pues ya es historia. Y también le reveló el Señor un sueño en el cual le mostró la soberbia que tendría y el quebranto que tendría el rey Nabucodonosor. Al tener estas revelaciones de parte de Dios, el profeta Daniel pues salvó su propia vida, salvó la vida de sus familiares, de sus primos, y también salvó la vida de todos los sabios, adivinos, magos que había en Babilonia, porque habían sido sentenciados a muerte si alguien no les revelaba al rey Nabucodonosor el sueño, si alguien no le decía que había soñado y le interpretaba el sueño, los iban a matar. Y fue Daniel, a través de la oración, que Dios le reveló estos sueños y pudo rescatar sus vidas. Solo Daniel pudo interpretar además la caída de Babilonia, cuando descifró las palabras que se le aparecieron al nieto de Nabucodonosor, que fueron Mene, Mene, Tekel, Pérez, que significan contado, contado, pesado y juzgado, fue el reino de Babilonia. Y en esa misma noche, cuando Daniel le interpretó estas palabras que aparecieron escritas por una mano en la pared, el reino de Babilonia cayó y los medos persas los conquistaron. Esa fue otra gran revelación que tuvo el profeta Daniel. Daniel también tuvo que pasar por la prueba, por su obediencia. Fue llevado él al foso de los leones, hambrientos por haber desobedecido el edicto del rey promovido por sus enemigos. Otra vez ahí vemos a los enemigos en este caso ya de Daniel, de no orar a otro Dios que no fuera el rey Darío, el rey medo-persa, que estaba gobernando en ese momento. Y ¿qué hizo Daniel? Pues a él no le importó esa ley que fue emitida. Era una ley que nada más iba a durar 30 días, pero aún así Daniel hizo caso omiso. Imaginemos que Daniel hubiera dicho, bueno, pues son 30 días, pues dejo de orar 30 días para que no me vayan a echar al foso de los leones. Pues no, él siguió en su integridad. Esto es una enseñanza para nosotros cristianos, la importancia de la oración, de que no debemos de dejar de orar, de que nuestra vida debe de ser una vida continua de oración, como está escrito por el apóstol Pablo ahí en el Nuevo Testamento, que dice que oremos sin cesar. Nuestro Señor Jesús nos enseñó la importancia de la oración, que no dejáramos de orar para que no entráramos en tentación, que veláramos y oráramos. Es fundamental, básica, la vida de oración para un cristiano. Un cristiano que no ora pues es un pobre cristiano, no es un cristiano de veras. Amén. Lo que nos hace cristianos es nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Es más, nuestro Señor Jesús nos enseñó en Mateo 7, ¿verdad? Que cuando venga, dice que a muchos les dirá, pues a ustedes ni los conozco, apártense de mí, dice, hacedores de maldad. O sea, tenemos que darnos a conocer como con el Señor. Amén. ¿Cómo? A través de nuestra vida de oración. Pero bueno, por
haber desobedecido esta ley que era contraria a la ley de Dios, de Daniel, de tener comunión con su Dios todos los días, pues dice ahí que fue echado al foso de los leones. Él siguió orando, oraba, dice la palabra, 3 veces al día, a pesar de estar su vida en peligro, siguió orando con las puertas abiertas, las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén. Él seguía en su actitud de oración. Nos habla esto de la vida de oración, de comunión, de su convicción, de la convicción que tenía Daniel en cuanto a la oración, su compromiso, amén, su fidelidad a su Dios. Entonces, en este sentido, el profeta Daniel es un gran ejemplo para nosotros los cristianos. Nosotros debemos aprender, amén, de este gran profeta que fue Daniel, sobre todo su vida, su compromiso y su vida de oración, amén, su entrega al Señor. También, lógicamente esta prueba que pasó Daniel, pues nos habla otra vez de otro ataque de Satanás, en el cual pues Satanás no quiere que nosotros oremos. Entonces Satanás pues hizo todo lo posible para que Daniel dejara de orar, pero no dejó de orar, siguió orando. Y así hace Satanás con nosotros los cristianos. Nos ataca, nos trata de desanimar para que no oremos, para que nos confiemos, para que digamos, bueno, pues si ya las cosas se van a dar, pues que se den. Y no es así. O sea, la oración cambia situaciones. La oración dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Amén. Y la oración es fundamental en nuestra vida espiritual, en nuestra guerra espiritual. Cambia las circunstancias. Amén. Nos bendice la oración, nuestra comunión con el Señor trae bendición para nuestras vidas. Amén. Nos libra, nos protege, nos llena, nos bendice la oración. Amén. Por lo tanto, la oración es fundamental. No podemos vivir sin oración. Un cristiano sin oración, un cristiano que no ora, pues ya dijimos, es un pobre cristiano, está muerto espiritualmente, hablando. Es como el que veíamos en el culto del domingo, de la visión que tuvo Ezequiel del río, que estaba en el río y le llegaba la corriente del río apenas a los tobillos. Eso es simbólico de un hombre cristiano, pues que no deja que el río de Dios lo cubra, lo llene, que el fluir del Espíritu Santo lo llene. ¿Por qué? Porque no tiene una vida de oración, ni siquiera sus rodillas, ni siquiera le alcanzan a las rodillas, o sea, ni siquiera las rodillas están bautizadas por el Espíritu Santo. Y nuestra vida como cristianos debe de ser una vida de oración, de comunión con el Señor. Amén. Porque si no hay comunión, pues entonces con el Señor, comunión con el Espíritu de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, pues no hay, pues vamos a tener solamente una religión, pero no vamos a tener una relación. Y eso es lo que nos hace diferentes a los cristianos, que no tenemos una religión, pero sí tenemos una relación con nuestro Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la oración puede activar o activa nuestro destino que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y además nos dará las respuestas de Dios para nuestra vida. Amén. Muchas veces no hay, o sea, Dios no se guía por los sentimientos que podamos tener, o por el dolor, o por los problemas que el hombre pueda tener. No, Dios se guía con base, porque así lo estableció en su soberanía, de que Dios trataría con el hombre en base a su vida de oración. Por eso la oración es tan importante. Amén. Daniel también tuvo en visiones la perspectiva tanto humana como
divina en la imagen que él vio sobre los 4 reinos o imperios mundiales que vendrían a este mundo. Los vio, por ejemplo, en el primer sueño como una imagen, una perspectiva humana, era una imagen muy bonita, con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y dedos ahí entre hierro y barro. Pues esa era una bonita perspectiva humana de esa imagen. Pero también en un segundo sueño vio esos 4 imperios mundiales. El profeta Daniel los vio como como bestias de rapiña. Vio un león con alas de águila, vio a un oso, vio a un leopardo con 4 alas de ave, y una 4ª bestia. Dice que esa bestia ya no tenía forma de un animal, sino que era una bestia horrible y espantosa, que estaban listas para devorar a la humanidad. Estos 4 reinos han sido, porque ya son parte de la historia, han sido el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, con Alejandro Magno, y el imperio romano, que es el que persiste. Esta es la 4ª bestia, que es horrible y espantosa, que todavía persiste hasta nuestros días, y que concluirá con el gobierno del anticristo al final de los tiempos. También en el libro de Daniel encontramos en este libro la oración de Daniel. La oración de Daniel es la oración más extensa del Antiguo Testamento y fue usada como modelo de otras oraciones. Ahí podemos aprender que Daniel oraba conforme a las promesas de Dios escritas en su palabra, y en este caso conforme a lo que había sido escrito por el profeta Jeremías. Entonces es importante que nosotros aprendamos a orar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. Debemos aprender a orar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. También encontramos la historia de Antíoco Epífanes en el libro de Daniel, llamado el hombre despreciable, que al mismo tiempo fue una figura del anticristo, siendo así ilustrativo de lo que sería o lo que será el hombre de pecado que vendrá en el futuro. Las trayectorias tanto de Antíoco Epífanes como del anticristo son sorprendentemente similares. Amén. Entonces, ahí aprendimos que la revelación pasó de una persona vil, porque así lo llaman la palabra, que fue Antíoco Epífanes, un rey griego que gobernó sobre Siria y que ya es historia, que conquistó Jerusalén, y es muy similar su vida a la del personaje futuro que habla la palabra de Dios, el libro de Daniel, que es el anticristo. De repente está hablando del Antíoco Epífanes, el libro de Daniel, y de repente como que da un brinco de 2175 años y se va a la historia de lo que será el anticristo al final de los tiempos. Entonces, Antíoco Epífanes, aunque fue una figura despreciable, pues tan solo es una figura del anticristo. Daniel profetizó que cuando surja el anticristo en este mundo, en la semana 70, entonces dará comienzo el tiempo del fin. Esto nos lo reveló Dios a través de Daniel hace 2600 años. Ya está escrito ahora sí que el tiempo final o el fin del final, como titulamos unas de las lecciones de este libro del profeta Daniel, que serán los 7 últimos años previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, y los cuales
Dios le concederá la oportunidad a Satanás, en este caso al anticristo, de gobernar este mundo durante los últimos 3 años y medio de estos 7 años que la palabra, la revelación de Dios a Daniel lo llamó como el tiempo del fin. Es el periodo que durará en el mundo el gobierno de este ser infernal llamado el anticristo. Dice la palabra, dice, y dijo uno al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahí la palabra de Dios nos habló acerca del fin de los tiempos hace 2600 años. Dice que el varón alzó su diestra y siniestra al cielo, juró por el que vive por los siglos, por sí mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando y anunciando el tiempo de la gran tribulación, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio durará el gobierno del anticristo levantado por Satanás. Tiene 2 etapas el anticristo, recordemos, la primera etapa es como el hombre de pecado, son los 3 años y medio primeros, y sus segundos 3 años y medio ya aparece como el hijo de perdición, que explicaremos eso un poco más a detalle más adelante. Entonces, finalmente encontramos 2 grandes profecías, ya dentro de este resumen del libro del profeta Daniel, que fueron reveladas a través del profeta Daniel. La profecía de los tiempos de los gentiles, que habla de los imperios mundiales bajo el control de Satanás que iban a oprimir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y en general al mundo entero, desde los días de Daniel hasta el último reino, que dijimos es el reino o el gobierno del anticristo. Y nos habla de cómo cada uno de ellos llega a su fin, y en particular nos habla de cómo llegará a su fin el gobierno del anticristo, que concluirá con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a gobernar la tierra, a gobernar este mundo. Amén. Entonces, la otra profecía es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que están relacionadas con el pueblo de Israel, que tienen que ver con, están relacionados con el pueblo de Israel, con Jerusalén y con el Mesías verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. 70 semanas, que son semanas de 7 años, semanas hebreas de 7 años, que en total fueron 490 años, 483 ya se cumplieron hasta la muerte de Jesucristo, que como fue rechazado por el pueblo de Israel, quedó pendiente la última semana, la semana 70, que no comienza hasta que aparezca el anticristo en el mundo. Y para que aparezca el anticristo en el mundo, la iglesia de Cristo tenemos que ser levantados, quitados de este mundo, llevados, ¿verdad?, allá con nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos nuestra epifanía, que significa nuestro encuentro, nuestra relación con Cristo, amén, en el día del arrebatamiento. Pero gloria a Dios, eso también hablaremos en el siguiente curso que vamos a empezar a impartir el próximo viernes, del cual ahorita les voy a comentar. Entonces, estas 2 profecías dadas a través del profeta Daniel son como el alma de la profecía bíblica. Hagan de cuenta que es como la superestructura de acero de un gran edificio, en el cual muchas otras profecías se van conjuntando, se les van añadiendo las paredes, el techo, los acabados, las ventanas, etcétera. Pero estas 2 profecías son básicas en la profecía bíblica, en la palabra profética más segura: los tiempos de los gentiles y la profecía de las 70 semanas de Israel. Estas 2 profecías son paralelas, reveladas a detalle a Daniel, y ambas van a concluir con el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, la destrucción de Satanás, cuando Satanás sea destruido, y nuestro Señor Jesús inicie su
reinado milenial en la tierra. Entonces concluimos que por todas estas revelaciones recibidas de Dios y por ejemplo de la vida del profeta Daniel y de sus tres amigos, familiares, primos, como querramos llamarles, es tan importante para nosotros los hijos de Dios, amén, este libro del profeta Daniel. Jesús mismo resaltó la importancia de este libro cuando lo mencionó en Mateo 24-25. Jesús dijo: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Gloria a Dios. A Jesucristo mismo resaltó lo escrito por el profeta Daniel. Y el libro del profeta Daniel termina con una gran promesa que a menudo pasamos por alto, que Daniel vivió su vida prácticamente en cautiverio, siendo cautivo ahí en Babilonia. Ya no regresó a su tierra, a Israel, y recibe al final de sus días la promesa de parte de Dios mismo de que al final de sus días él recibiría su heredad. Y esto alude a la porción de la tierra que Dios le tiene reservado a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel. Dice que Daniel se levantará al final de los días, esto es, Daniel resucitará en el tiempo final para recibir su herencia por parte de Dios. Entonces, este último versículo del libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, pues establece que Daniel, al igual que todos los creyentes del Antiguo Testamento, pues en este caso resucitarán al final de sus días conjuntamente para reinar con nuestro Señor Jesucristo en su reino literal de milenial, que comenzará nuestro Señor Jesús cuando terminen las 70 semanas de Daniel y cuando terminen el tiempo de los reinos gentiles en la tierra. Amén. Dice en Romanos 8, 16, 17, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el profeta Daniel pagó un precio, padeció durante su vida por su Dios, peleó, luchó, guardó su integridad, tuvo una vida de oración y recibirá su recompensa. No la recibió en este mundo, la va a recibir cuando Él se levante, cuando sea resucitado de entre los muertos. Entendemos que Daniel, como parte del Antiguo Testamento, pues su alma fue al seno de Abraham, como Jesús nos enseñó, porque hasta que vino Cristo fue abierto el paraíso por medio de su sangre, pero anteriormente los que morían en el Antiguo Testamento, que tenían su fe en el Mesías que vendría, pues ellos iban al seno de Abraham, que es el padre de la fe. Amén. Entonces, al igual que Daniel, nosotros los cristianos también vamos a recibir nuestra heredad, pero ¿cuándo? Al final de nuestros días. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, que Cristo nos hizo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice que somos herederos de Dios y coherederos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice la palabra de Dios, si es que padecemos con el Señor, para que con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Amén. Si quieres recibir tu recompensa, tu herencia al fin de los días, tenemos que aprender a servir a Cristo, padecer con Él, amarlo y hacer su voluntad. Gloria a Dios. Pues con esto concluimos este resumen
del libro del profeta Daniel. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas todas estas revelaciones, todo este ejemplo de vida del profeta Daniel. Un hermano me preguntaba, y bueno, ¿qué defectos podía yo ver en el profeta Daniel? Pues no, por eso escogí este pasaje que leímos en Daniel 6, donde dice que no hubo, es más, lo vuelvo a leer, dice, dijeron estos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues qué bendición hemos recibido a través de este libro del profeta Daniel. Vamos a dar gracias a Dios y pedirle al Señor que nos siga hablando por medio de su palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra, por este bendito libro glorioso que es el libro del profeta Daniel. Gracias por haberlo utilizado a él, a sus amigos, primos, Señor. Gracias por su testimonio, por su vida consagrada, intachable, Señor. Una vida de excelencia, Padre, entregada a ti, una vida de oración, Señor. Un gran ejemplo para nosotros los cristianos, el profeta Daniel. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones recibidas y que este libro sea bendición para tu pueblo y para todos los que lo están escuchando, están aprendiendo de este bendito libro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si no te había yo recibido como mi Señor y Salvador, te quiero recibir, Jesús, en esta hora como mi Señor y Salvador. Quiero ser como el profeta Daniel, un hombre consagrado, entregado, un hombre de oración. Perdona mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Quiero avisarles que vamos a comenzar con un nuevo curso. Aprovecho para comentarles. Yo creo que vamos a comenzar ya el próximo viernes, primeramente Dios. El curso, si el Señor no me pone otro nombre en el corazón, en lo que va, en lo que resta de esta semana, lo vamos a llamar los tiempos finales, el curso de los tiempos finales. ¿Por qué curso de los tiempos finales? Porque estamos viviendo los tiempos finales previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo van a descubrir, lo vamos a descubrir juntos en este curso, los tiempos finales que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene pronto, pero antes de que regrese Cristo, pues el mundo tendrá que entrar en un tiempo de tribulación, de gran tribulación, los 7 años, las 70 semanas de Daniel, o la semana 70 de Daniel que aprendimos aquí, comenzará ya muy pronto. Entonces tenemos que aprender, tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues gloria a Dios, muchas gracias, su amigo Pastor Edgar Pulido, escatólogo. Dios los bendiga a todos, gracias por su compañía, gracias por este curso de grande bendición al Señor. Y pues Shalom, la paz de Cristo, y recuerden, Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Saludos, un abrazo para todos.